Bienvenidos a Perceptalia, el espacio donde pensamos sin prisa, entendemos sin miedo y descubrimos que la filosofía está en todas partes. Hoy partimos de una idea muy potente, casi visceral, diría yo: el hartazgo. El hartazgo, exacto, ese sentimiento de agotamiento, de frustración, que a veces nos invade como sociedad cuando sentimos que las cosas, pues simplemente no son justas. Y la pregunta que queremos explorar es: ¿qué pasa cuando ese cansancio se vuelve el motor de un cambio radical? Justo, vamos a analizar una idea que surge del pensamiento marxista. El sueño de que ese hastío de ser dominados por una clase, la burguesía, pudiera llevar a una transformación total del poder. Pero, ojo, no se trata de una lección de historia. Para nada. Es más una reflexión sobre el poder, la frustración y ese deseo, muy humano, de un mundo diferente. Vamos a desglosar esta idea y ver qué resonancia tiene hoy. Perfecto. Pues entremos de lleno. Comencemos con la emoción central, el hartazgo. ¿Te has dado cuenta de que, aunque es algo muy personal, se puede volver colectivo? Totalmente. Pienso en una oficina donde todos sienten la misma injusticia, pero nadie dice nada. Ajá. Hasta que alguien lo hace. Es una energía latente. La fuente que analizamos hoy habla de un hartazgo y hastío de la sociedad al ser dominada. Y como dices, no es solo un mal día, es una sensación persistente de que el sistema está desequilibrado. Sí, y pensemos en ejemplos actuales, para que no suene tan abstracto. A ver. La frustración con el aumento del costo de vida mientras los salarios no suben. Claro. O la sensación de que las oportunidades no son las mismas para todos. Ese es el tipo de sentimiento al que se refiere esta filosofía, ¿no? Es el día a día. Exactamente. Es esa conciencia desgastante de que las reglas del juego están fundamentalmente inclinadas. Para entender la idea del cambio, entonces, hay que entender a los dos actores que menciona esta corriente de pensamiento. La burguesía y el proletariado. Que, la verdad, suenan a palabras de otra época, un poco de museo. Sí, suenan anticuadas, pero la idea de fondo es muy simple y, podría argumentarse, sigue vigente. A ver. La burguesía es la clase dominante, o sea, la que posee y controla las estructuras de poder. ¿Y el proletariado? Es la mayoría, la que trabaja y vive bajo ese sistema sintiendo ese hartazgo del que hablamos. Llevándolo a hoy, entonces, ya no es necesariamente el dueño de la fábrica y sus obreros. No para nada. Podríamos pensar en las grandes corporaciones y sus empleados, por ejemplo. Justo. O en las estructuras económicas que benefician a unos pocos, mientras la mayoría siente la presión. Es una dinámica de poder. La clave está en esa relación de dominación, entonces. Esa es la clave. El pensamiento marxista propone que es precisamente en esa tensión, en esa frustración del proletariado, donde nace la semilla del cambio. Y aquí llegamos al concepto más polémico y central de la fuente. El más complicado, sin duda. El sueño marxista de una dictadura del proletariado. Híjole, es que la palabra dictadura nos causa un rechazo inmediato, y con toda razón. Totalmente. Y es una reacción lógica y saludable. Por eso es fundamental entender qué significa en este contexto filosófico. Ok. No se refiere a un tirano o a un gobierno autoritario como los que conocemos. Es una idea sobre un cambio en quién tiene el poder. O sea, a ver si entiendo. Imagina que las reglas del juego, Ajá. en lugar de ser puestas por la clase dominante, fueran puestas por la mayoría. Exactamente. Se trata de una inversión de la pirámide. Claro. Si el proletariado, la gente común, tomara el control, sus prioridades serían las de la mayoría. Vivienda, salud, educación, condiciones de trabajo justas. Por eso la fuente lo llama un sueño. Es que es la máxima aspiración de este pensamiento, que el poder resida en la gente. Y la idea es que este cambio no surge de la nada. No, para nada. Es la consecuencia casi inevitable de ese hartazgo y hastío que se vuelve insoportable. Es el punto de quiebre. Justo. Y bueno, más allá de la ideología, lo fascinante es cómo esta idea describe una dinámica muy humana. Sí, a ver, profundice en eso. El poder genera desequilibrio. Y el desequilibrio, pues, genera frustración. Vemos ese patrón hoy. Claro. Por todos lados, lo vemos en movimientos sociales que exigen cambios, en las conversaciones sobre la desigualdad, en la gente que busca formas de trabajo más humanas, con más sentido. Son como ecos de ese mismo hartazgo, ¿no? Son ecos, exacto.
Quizás la gran pregunta que nos deja esta idea no es si estamos de acuerdo con ella, Si no, sino si somos capaces de reconocer cuándo el hartazgo colectivo está pidiendo un cambio. wow, qué buena pregunta. Y si la infelicidad generalizada no es un fracaso individual, sino una señal de que el sistema necesita ser repensado. Es una idea muy provocadora. Nos invita a no ver la frustración social como simple negatividad, Ajá, sino como un síntoma de algo más profundo. como una fuerza que para bien o para mal busca transformar la realidad. Ok, me gusta. Entonces, volviendo a los actores, la burguesía y el proletariado, ¿no es una visión demasiado binaria para el mundo de hoy? Es la crítica más común y es muy válida. El mundo es mucho más complejo. Claro. ¿Dónde queda, no sé, un programador que recibe acciones de su empresa? O un influencer que es su propio medio de producción. Bueno, un defensor de esta teoría te diría que, aunque las formas cambien, la dinámica de fondo persiste. ¿En qué sentido? ¿Ese programador con acciones realmente tiene poder de decisión sobre el rumbo de la compañía? Pues no, generalmente no. ¿O solo posee una fracción minúscula que lo ata al sistema? Y el influencer depende totalmente de una plataforma que no controla. Y que le puede cambiar las reglas de un día para otro. Exacto. La pregunta clave no es si eres rico o pobre, sino quién tiene el control fundamental sobre las estructuras económicas que definen tu vida. Entiendo el argumento. La tensión sigue ahí, aunque las etiquetas sean más borrosas. Justo. Y eso me lleva a la parte más controversial. Volvamos a la dictadura del proletariado. Me dijiste que en su contexto original, la palabra dictadura no significaba lo que hoy entendemos. No, era un término más técnico. En este marco teórico se usa para describir qué clase social ejerce el poder dominante en un Estado. A ver, despacio. Desde esta perspectiva, nuestras democracias liberales actuales serían, en la práctica, una dictadura de la burguesía. Espera, ¿estás diciendo que, desde este punto de vista, un país con elecciones se consideraría una dictadura? Eso es fuertísimo. Es fuertísimo porque choca con nuestro uso común del término. Pero sigamos la lógica de la teoría por un momento. ¿Ok? No dice que haya un tirano. Lo que dice es que, aunque votemos, el Estado y sus leyes funcionan fundamentalmente para proteger los intereses de la clase dominante. La propiedad privada, los contratos, el capital. Exacto. Las reglas del juego, aunque parezcan neutrales, están diseñadas para perpetuar el sistema que beneficia a quienes ya tienen el poder económico. O sea, la idea es que siempre hay una dictadura, en el sentido de que una clase impone sus condiciones. Precisamente. Y lo que este sueño propone no es crear una dictadura, sino darle la vuelta a la que, según ellos, ya existe. Exacto. La dictadura del proletariado es esa inversión total de la pirámide, un estado de transición donde por primera vez la mayoría toma el control de las estructuras del Estado. Y entonces las prioridades cambian por completo. Radicalmente. La prioridad ya no sería rescatar bancos, sino garantizar vivienda, salud, educación. Ya me cayó el 20. Y este cambio, dices, no es un golpe de Estado. En la teoría pura, no. Es la consecuencia lógica de cuando ese hartazgo colectivo se vuelve tan profundo que la mayoría dice hasta aquí. Es la toma de conciencia de su propio poder como mayoría. Ese es el punto de quiebre. Ok. Dejando de lado si uno está de acuerdo o no, la dinámica es muy interesante. Sí, muy humana. Lo vemos en los estallidos sociales por todo el mundo, ¿no? Desde Francia hasta América Latina. Claro, pero también lo vemos en fenómenos más sutiles, más culturales. ¿A qué te refieres? A cosas como la gran renuncia. Justo. O el quiet quitting, la renuncia silenciosa. A ver, ¿desarrolla eso? Piénsalo con esta lente. No es una huelga organizada, no es un movimiento político. No. Es una forma de resistencia individual casi microscópica. El trabajador siente que no controla nada Ni su salario, ni las decisiones. y entonces ejerce control sobre lo único que le queda, su propio nivel de esfuerzo. Es una retirada. Una retirada de la plusvalía emocional, por así decirlo. Me encanta ese término, plusvalía emocional. Exacto. Es decir, te daré lo que me pagas, pero no mi entusiasmo, no mi lealtad incondicional. Es un basta a nivel personal. Es un síntoma del hartazgo, pero canalizado hacia adentro. Y ese es quizá uno de los puntos más interesantes para debatir hoy. ¿Qué ha pasado con la conciencia de clase? ¿A qué te refieres? Fenómenos como la economía gig,
la de las aplicaciones, nos han atomizado. Claro. Cada repartidor es un emprendedor individual que compite contra el de al lado. Es mucho más difícil generar una identidad colectiva, cuando el sistema te obliga a verte como un competidor solitario. El hartazgo está ahí, es palpable, pero está fragmentado. Lo cual nos lleva a una pregunta fundamental, creo. La narrativa dominante nos dice que si no tienes éxito, es tu culpa. Es que no le echaste ganas. Así es. Pero, ¿y si la infelicidad generalizada, la ansiedad económica, la frustración, no son una suma de millones de fracasos individuales? ¿Y si son una señal? Una señal colectiva de que el sistema mismo tiene fallas estructurales que necesitan ser repensadas. Esa es la pregunta provocadora que nos deja esta fuente. Nos invita a cambiar la lente, a ver la frustración social no como queja o resentimiento, Sino como un dato. como un síntoma vital, como el canario en la mina de carbón de nuestra sociedad. Entonces, al final, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Bueno, creo que nos quedamos con una perspectiva diferente sobre el descontento social. Que no es solo ruido, es una señal. Exacto. Este pensamiento, con toda su carga histórica, nos recuerda que las estructuras de poder no son naturales ni permanentes. Y que la experiencia humana compartida de la injusticia, ese hartazgo, puede ser una de las fuerzas de cambio más poderosas que existen. Lo que nos lleva a una última reflexión para dejarla en el aire. Adelante. La propuesta marxista era una hoja de ruta muy concreta con un destino claro. Hoy, como decíamos, vemos el hartazgo en muchas formas, pero las hojas de ruta son mucho más difusas. Cierto. La pregunta que queda flotando es, si la frustración colectiva es una energía real y tangible que inevitablemente busca una salida, ¿hacia dónde se está canalizando toda esa energía en nuestro siglo? ¿En qué se transformará esta vez? Esto fue Perceptalia, el lugar donde pensar se vuelve un acto de libertad. Si algo de hoy te hizo reflexionar, comparte este episodio y acompáñanos en la próxima conversación.